Cuando tantos suscriptores me insistían en revisar el BSPT3, no sabía qué pensar. Lo había visto en AliExpress, pero lo descarté como otro control barato. Pero fue una gran sorpresa, sin mucho que decir por su precio. Si acaso te querías quejar de algo, podía ser de su conexión Bluetooth. En especial cuando después de hacerle las pruebas nos encontramos que sí es su punto débil. Pero hay otra opción que aparece mucho, el N1 Pro, igual de marca desconocida. Pero presume una conexión USB-C para cero latencia. Veamos si es otra gran sorpresa. Bienvenidos de nuevo, yo soy Claudio y esto es De Cero a Tech. La caja se ve bastante bien, es dura, mejor que las de los BSP. Tiene la imagen del control adelante y su título nada más dice Emulator and Mobile Game 2 en 1 Gamepad tipo C. Lo demás típicas malas traducciones. Algo interesante es que menciona Enjoy Listening. Lo abrimos y el control viene en una bandeja de plástico bastante bien protegido. Lo único que también incluye es el manual, el cual tiene más información de lo que nos tienen acostumbrados los dispositivos de hoy. Viene traducido y casi todo habla de cómo configurar la aplicación del mapeo. Sacamos ahora sí el control y la verdad se siente bien. Tiene todos los botones que te esperarías al frente. Atrás de un lado tiene lo que parecen ser unos LEDs y en la etiqueta podemos ver por primera vez su nombre oficial, N1 Pro. Por arriba los botones vienen marcados como L1, L2, R1 y R2. Por abajo tiene un puerto USB-C para cargar el teléfono. Y algo que no habíamos visto desde el Backbone One para el iPhone, un conector de audífonos. Algo que todos estos controles deberían de tener. Vemos que el sistema telescópico es de 3 piezas y crece bastante. Debería de acomodar sin problema hasta un Note. Su diseño es similar a otros controles baratos que hemos visto. Se olvida del D-pad y usa 4 botones iguales a los frontales. Y vemos que es mucho más chico que el D3, bastante portátil. Pero su mecanismo telescópico de 3 piezas abre casi al mismo tamaño. Los botones frontales tienen la simbología de Nintendo. Son de membrana y aunque no tienen el mejor tacto del mundo, se sienten lo suficientemente bien para jugar. El D-pad se siente exactamente igual y los botones S muy similar. La verdad bastante usable. Lo que sí, un poco más suaves de lo normal. Los botones superiores son de microswitch, así que 100% digitales. Son muy duros, pero su posición es bastante usable. Hace el clic al presionarlos y el tacto es bastante claro. Pero apenas toca las palancas vas a notar que hay un problema grave. Primero que nada, son cóncavas y de plástico duro, sin nada de agarre. Pero lo peor, tienen un mínimo de traslado. Apenas las empujas y ya estás en el límite. Tienen incluso menos que las palancas de los Joy-Cons, muchísimo menos que las del D3. Apenas podemos decir que son analógicas. Y no tienen clic. Sí, no hay R3 ni L3. Por eso trae 4 botones adicionales. No son para menú o captura. S1 y S3 sustituyen presionar las palancas. No es lo más normal y es apenas aceptable, porque muchas veces necesitas estos botones al mismo tiempo que presionas las palancas, y con esta posición es imposible. El siguiente detalle fue al tratar de poner el Red Magic. El espacio que dejaron entre el USB-C y la parte de atrás del control es muy poquito. Con este teléfono no hubo manera de conectarlo. Es un caso particular, ya que este teléfono es más grueso de lo normal, pero nunca nos había pasado. Así que sacamos el Poco F2 Pro del retiro, y con este, aunque entró un poquito forzado, se pudo conectar. Una vez puesto se siente bastante bien, queda fijo y no salta mucho, y con las gomas que tiene atrás no se va a rayar. Para aprovechar el control al 100%, hay que instalar una app llamada Zoe Game Center. La puedes descargar del Play Store. Una vez instalada te pide permisos típicos de app chinas. Primero poder leer tu localización, importantísimo para que funcione el control. Luego acceso a los archivos y finalmente para poder poner pantalla sobre otras aplicaciones, que se usa para el modo de mapeo. Conectamos el control y fuimos directo al Gamepad Tester, y sorpresa, no lo detecta. El detalle es que viene predeterminado al modo de mapeo, así que aprovechamos el viaje para probarlo. Como es de costumbre en estas aplicaciones, agregamos primero el juego al app y lo abrimos desde ahí. Al cargar el juego aparece la interfaz del app, y es bastante completa. Hay modos especiales para los botones. Lástima que el control no le haga justicia. El traslado mínimo hace imposible tener una buena experiencia. Jugamos Call of Duty y podemos considerar que es apenas jugable. La palanca derecha es muy lenta y para compensar el traslado tiene aceleración, muy lejos de ser ideal. Y al no solicitar permisos adicionales, no me confiaría de que el juego no lo detecte y te provoque un ban. También puedes usarlo en modo normal. Es cosa de entrar al app, luego dar clic en aplicación
y ahí en Connect Mode, y cambiarlo a Simulator. No me pregunte por qué le pusieron ese nombre. Típicas malas traducciones del chino. Otro detalle que cambiamos es el modo de S1 y S3 para que funcionen como L3 y R3, ya que también pueden tener las funciones de C y Z. Después de este cambio lo pudimos probar en Gamepad Tester, donde ya lo detecta y aprovechamos para probar las palancas. ¿Y qué podemos decir? Parecen broma. Sí son analógicas, pero primero que nada tienen unas zonas muertas en la parte inferior de miedo, en algunas direcciones hasta 20%, tan grandes que se notan al dibujar la figura. Y el problema es más grave. Hay direcciones en las que ni siquiera llega al 100% al presionar a fondo. Esto seguro va a afectar al juego. Antes de probar con juegos, probamos la capacidad de carga al tener el control conectado. Y puede cargar hasta 12 watts, que creo que es más que suficiente, aunque habrá teléfonos donde la pila igual se irá descargando, en especial con los últimos Snapdragon. También probamos el conector de audífonos y funciona. El volumen es bastante bajo y la calidad no es de lo mejor, pero funciona, que es algo que ninguno de estos controles puede presumir. Ojalá más fabricantes decidan implementarlo. Y listo, no suena mucha funcionalidad, pero es más que suficiente, en especial por el precio. Así que empezamos a probar con juegos. En shooters con Fortnite no hay mucho que decir, simplemente muy complicado jugar. El control funciona, y sí, las palancas son analógicas, pero mucha suerte tratando de apuntar y de llevar la mía. El traslado es tan absurdamente corto que no hay manera de nivelar en momentos donde necesitas velocidad. No creo que ni con 10.000 horas de práctica pueda sacarle provecho. Y para sumarle, su forma cóncava y su plástico las hacen muy resbalosas. Muy mala experiencia. Probamos Rush Rally para ver qué tal funcionaba en juegos de coches. Y primero que nada, arrancamos y no funcionaba el acelerador y el freno. Es de esos controles que no implementan las dos funciones. En este caso solo vienen como R2 y L2. Afortunadamente, pudimos actualizar la configuración y jugar. Y espantoso. Primero el acelerador es demasiado duro y mantenerlo apretado cansa. Y frenar es complicado al no ser analógicos. Pero fuera de esto, dar la vuelta no tiene nada de precisión. Vas a sentir como si estuvieras jugando con un D-pad. Y hablando de D-pads, fuera del detalle de que no es un D-pad real, en general funcionó bien. Los botones tienen el tamaño justo y poca separación, así que no es tan complicado hacer secuencias en los juegos de pelea. Aunque tal vez me salen más por haber probado ya tantos de estos controles que porque sea buen D-pad. El único detalle mencionable es que al presionarlos se meten hasta quedar al ras del control. Y bueno, en separación perfecto como puedes esperarte. Al estar separados no hay manera de combinar direcciones por accidente, así que apuntar con precisión no es ningún problema. Probamos con Contra 3 y no hay quejas. Creo que si quieres un control solo para emulación retro, igual no es tan malo. En especial cuando probamos la latencia, absurdamente baja, menos de 1 milisegundo. Es uno de los controles más rápido que hemos probado, así que no te puedes quejar. En comparación del D3 y el D5, que tienen latencias de casi 20 milisegundos, una diferencia muy notable. Y finalmente el precio. Como ya nos acostumbraron Game City Racer, los controles con USB-C son más caros que los Bluetooth, y es el caso con este. El precio ronda alrededor de $35, 15 más que el BSP-D3. A mí me costó casi 700 pesos ya con envío, por lo cual no hay manera de recomendarlo. Sí, no creo que consigas un control telescópico USB-C por ese precio de ninguna otra marca. Si solo le hubieran puesto mejores palancas y un poco más de espacio para el puerto USB, esta sería una historia completamente diferente. Una lástima que no fuera la sorpresa que esperábamos, por lo que hay que apreciar lo buenos que son el BSP-D3 y el D5. Si no has visto sus reseñas, chécalas en estos videos. No olvides darle like y suscribirte. Y recuerda, juegos retro, tecnología moderna, de 0 a 3.